desarrollo que alcanzaron los incas. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. El Tahuantinsuyo empezó a convertirse en un imperio durante el gobierno del Inca Pachacútec, a mediados del siglo XV. Fue ese el momento de la transformación. De ser un señorío más de la región del Cusco, se convirtió en un estado panandino, un imperio. Pues cuando aparece la etnohistoria, que es la historia científica, etnohistoria es historia vista desde el punto de vista antropológico, se llega a la conclusión que el imperio es muy tardío. Antes de Pachacútec sí ha existido el Cusco, pero ha sido solamente un señorío, un simple curacazo, sin ninguna importancia, o si tuvo importancia, será pues localizada solamente en lo que es el valle del Cusco. La llegada de Pachacútec al poder es descrita en diversas crónicas. Son relatos legendarios, pero basados en hechos reales. Lo cierto es que en las primeras décadas del siglo XV surgió entre los incas una élite capaz de dirigir la explosiva expansión de este señorío y tomar partido de las circunstancias favorables. En ese interés por conquistar y expandirse, los incas chocaron con otra macroetnia que tenía las mismas pretensiones, los chancas. Los chancas, que eran de Huancavelica, del sur de Huancavelica, de Castro Virreina, es que decir que no había un solo pueblo ni un solo hombre que quería comandar el mundo andino, sino habían varios ambiciosos, varios pretendientes. Y claro, eso trae como consecuencia que desemboca en una guerra. Pues. Los chancas fueron el pueblo que más se opuso que los incas comandaran el Estado. La historia de los chancas tiene una serie de matices también interesantes, como por ejemplo que los arqueólogos no han encontrado esa gran cultura chanca. La cultura chanca existe, pues es una cultura pequeñita en Ayacucho, ¿no? Productores de cerámica, pero no hay esa gran cultura, ese imperio al que los incas tenían miedo. Entonces probablemente hay una diferencia entre estos chancas míticos y los chancas históricos. Los chancas estaban decididos a aplastar a los cusqueños. El inca que gobernaba en esos momentos era Huiracocha. Cuando los chancas avanzaron sobre el Cusco, el inca Huiracocha huyó de la ciudad, acompañado de dos de sus hijos, Urco y Soxo, y se refugiaron en una fortaleza cercana. En ese momento de confusión, asumió la defensa de la ciudad otro hijo de Huiracocha. Él sí era valiente y se llamaba Cusi Yupanqui. Estamos contándoles esto desde la Catedral del Cusco, porque esta catedral fue construida sobre la casa del inca Huiracocha, sobre su palacio. El inca Huiracocha, que vivía en lo que ahora es la Plaza Mayor y donde está ubicada la Catedral del Cusco. Ahí estaba el famoso Quishuarcancha. El Quishuarcancha comprendía la vivienda del inca Huiracocha. Secundado por sus generales, Cusi Yupanqui dispuso la defensa. Algunos pueblos vecinos no quisieron apoyar a los incas por temor a las represalias de los chancas. Otros, sin embargo, decidieron ponerse del lado de los cusqueños. Esos guerreros vinieron de los curacados que quedan alrededor del Cusco, que estaban también muy preocupados de triunfar los chancas
iban a ser humillados, conquistados por ellos. Y para evitar eso, su decisión fue ayudar a los incas a ganar. Desde el Cerro Carmenca y emitiendo furiosos gritos de guerra, los chancas bajaron atropelladamente hacia el Cusco. Cuenta el cronista Pedro Cieza de León que los defensores incas cavaron grandes fosos recubiertos de ramas y tierra, donde muchos chancas cayeron en su veloz carrera. Entre la defensa cusqueña destacó la valerosa Chanan Coricoca, quien, al igual que Mamahuaco, es el arquetipo de la guerrera incaica. María Rostorovsky plantea estos roles que son como, por ejemplo, mujer masculina o mujer femenina. Más bien lo que yo trato de mostrar es de que estos roles no son tan estáticos, no solo es una mujer femenina o una mujer masculina, sino que en determinados momentos puede realizar roles de mujer femenina o una mujer masculina, o viceversa. También hay, por ejemplo, el caso de Chañan Coricoca, que ella es una mujer cusqueña que peleó con los chancas. O sea, es una mujer que realiza actividades rituales, que podemos ver que es tal vez una sacerdotisa, que realiza todo este tipo de actividades, pero de repente ella incluso sale retratada en un cuadro cusqueño con la cabeza de un chanca decapitado y ensangrentado. Entonces es una mujer que también ha realizado este tipo de acciones bélicas, ¿no? Que es otro ejemplo de estos arquetipos permeables, ¿no? Las fuerzas dirigidas por Cusi Yupanqui rechazaron el avance de los guerreros chancas, arrebatándoles la imagen de su deidad. La lucha fue épica y la leyenda dice que las rocas se convirtieron en guerreros que terminaron inclinando el triunfo para los cusqueños. Se especula por ahí que esta derrota no fuera a los chancas sino a los huari, que sí es un imperio conocido que estaba controlando incluso zonas cercanas al Cusco, ¿no? Otro tema interesante es que la guerra contra los chancas es tan real como la guerra de Troya, ¿no? Porque los cronistas nos cuentan, así como que Pachacútec derrota a los chancas, también nos cuentan que las piedras se transforman en soldados, o que Pachacútec entra en un sueño y se le aparece el dios y le pregunta cosas, ¿no? Entonces es una época que está, como digo, entre el mito y la historia, tan real como la guerra de Troya. Wiracocha quiso adjudicarle la victoria a su hijo Urco y ambos conspiraron contra Cusi Yupanqui. Felizmente Cusi Yupanqui salió airoso de esta conspiración y terminó siendo coronado inca con el nombre de Pachacútec, el transformador de la tierra. Como vemos, las luchas por el poder al interior de las familias no son cosa nueva. Pero al fin y al cabo, los chancas fueron destruidos. Les dejaron su vivir en Andahuaylas. Y ahí los andahuaylas en Andahuaylas tienen una gran tradición, los chancas. Ustedes habrán pasado por la ciudad de Andahuaylas y los andahuaylinos actuales se sienten orgullosos de descender de los chancas porque fue el único estado que pudo hacerles frente a los incas. Salieron derrotados, pero de todas maneras lucharon. Los incas los dejaron vivir ahí, pero la mitad de ellos los esparció por el Perú. Según el historiador Valdemar Espinosa, Pachacútec nació en Cusicancha, aposento que hasta ahora podemos identificar. Se encuentra al frente del Coricancha. Sus padres fueron el Inca Wiracocha y Mamá Runto. Tenemos en la Plaza Mayor, en la esquina con Plateros, Casana, que era la casa del Inca Pachacútec. Tuvo los dotes para ser gran gobernante. Inteligente, visión, no tenía libros, pero sin embargo tenía unas concepciones muy lúcidas sobre lo que es el Estado, el ejército, la política, el pueblo, el bienestar. Seguramente recordando
e inspirándose en un imperio anterior que recibe el nombre de Puquina, que los arqueólogos le pusieron el nombre de Tiahuanaco, y lo que hizo es restaurar las glorias andinas de la época de Puquina, de 300, 400 años antes. Y precisamente el nombre Pachacute significa el que restaura las mejores glorias del pasado. Sobre Pachacuti tenemos una riquísima información, por ejemplo, de la crónica Suma y Narración de los Incas de Juan de Betanzos, que estaba muy bien informado porque se casó con una princesa inca de la más alta aristocracia imperial. Pachacútec reconstruyó el Cusco, que era solo una aldea, y se transformó en una yacta, es decir, una ciudad andina, imponente, llena de palacios y magníficos templos. Sí, Pachacútec es el responsable, digamos, por lo menos eso dicen todos los cronistas, de la creación del Estado, ¿no? Entonces, por un lado, se le atribuye el inicio de la expansión más allá del Cusco, es el que empieza a conquistar a otros pobladores, asimilarlos al Tahuantinsuyo, digamos, el origen del imperio, ¿no? Del control de los otros hombres andinos, pero también es el reformador de la propia nobleza, también es el que reconstruye la ciudad y que hace importantes obras que todavía las encontramos en el Cusco. Este es el templo del Coricancha, situado en el Urin Cusco, es decir, en la parte baja del Cusco. Hoy es el convento de Santo Domingo y es un bello ejemplo de mestizaje, una extraordinaria simbiosis entre el mundo andino y el mundo occidental. Vamos a conocerlo. De acuerdo a los cronistas, fue el Inca Pachacútec quien reconstruyó el antiguo Templo del Sol, denominado Inti Cancha, recinto del Sol. Él mandó a colocar adornos de oro y de plata, haciendo que el nombre del templo cambiara a Coricancha, recinto del oro. Pachacútec ordenó que el Sol ocupara el sitio principal, con la representación de Huiracocha a la derecha. Así, el Sol se convirtió en el objeto principal de culto del Tahuantinsuyo. También es alguien al cual se le atribuye una reforma religiosa con la introducción del sol, y es como una nueva época, incluso el nombre mismo de Pachacútec, que es el gran transformador, ¿no? Y las huellas que han quedado en las crónicas es como un personaje sumamente importante en el inicio de esta etapa imperial, ¿no? Como que corta con estos incas iniciales de Manco Cápac y se inicia un control estatal en toda Latinoamérica. No era la capital de nada, no era la capital de Vilcabamba, no era la capital del Perú, nada. Era simplemente un centro urbano para refugiarse, para salvarse ahí en caso de que hubiera una invasión inoportuna, inesperada, poderosa, que hiciera polvo ayicos a los incas del Cusco. Entonces ahí la clase dominante dirigente tenía dónde ir y salvarse, ¿no? Era una ciudad de refugio. Bueno, hay muchos mitos sobre Machu Picchu. Algunos dicen que es el Vilcabamba de los incas, donde se fueron cuando la conquista empieza a tener a los incas la necesidad de refugiarse, ¿no? Es un centro ceremonial incaico sumamente importante, donde hay producción de maíz, donde está la presencia de las collas. Es un centro cuya, digamos, naturaleza es claramente de propiedad de la élite de los incas, ¿no?
Según las crónicas, Pachacútec fue un gran estadista que realizó un eficiente manejo de los principios básicos de la economía incaica, la reciprocidad y la redistribución. Tuvo acceso a dos grandes recursos. Tuvo una zona riquísima de camélidos, de rebaños, que era una riqueza enorme para los andinos en el altiplano, porque todos los tejidos se hacen con fibra de camello, o en gran parte se hace con fibra de camello. Entonces, y los tejidos eran tenían una extraordinaria importancia en el mundo andino. Servían como para los intercambios, para los dones, para establecer la reciprocidad, para la distribución, para las ceremonias, para los soldados, para todo, para las ceremonias mortuarias, por supuesto. Y del otro lado, el Valle del Mantaro le asegura una producción enorme de maíz, que tenía ya bastante buena en el Valle Sagrado, pero que evidentemente el Valle del Mantaro es muy grande y lo transforman en una especie de granero del imperio. Efectivamente, las conquistas de Pachacútec permitieron el crecimiento del imperio, basado en un ejército disciplinado y poderoso y una burocracia estatal cada vez más profesional. Pachacútec, de toda manera, fue según la tradición y narraciones incas, fue un gran organizador. Conquistó, fundamentalmente llegó a conquistar dos zonas. Una es el altiplano, sobre todo la zona de Puno y alrededores, la zona del altiplano, y de la otra parte llegó al Valle del Mantaro. Transformó lo que era un pequeño, mediano señorío regional, que probablemente tenía sus raíces hasta el 1200 o por ahí, lo transformó, en 1200 después de Cristo, lo transformó en un reino bastante andino, bastante poderoso, también si todavía relativamente limitado territorialmente. Con Pachacútec se definió el sistema de panacas y mitades, Hanan Cusco y Urin Cusco. Se dividió el estado en huamaníes o provincias, se implantó el servicio de troquicocs o gobernadores y de tucuiricuc o espías. También se instalaron cárceles y se expandieron las terrazas y los almacenes estatales. Pachacútec estableció el rol de los curacas, del ejército y de los funcionarios. Reformó el sacerdocio y el calendario, procurando disminuir el poder de los sacerdotes del sol. Por otro lado, se empezó a crear una tradición. Los mitos fundacionales cobraron forma, reforzando el carácter sagrado adjudicado a los gobernantes incas. Crea, por ejemplo, según la tradición, la regalidad sagrada, que es importante. Es decir, antes de Pachacuti el Inca no se casaba prioritariamente con la hermana. Pachacuti hace casar a su hijo, Tupac Yupanqui, con la hermana. De ahí empieza, por ejemplo, y miles de otras cosas. Pachacútec logró someter a etnias ubicadas en Ica y Lima y envió una expedición al Collao, región que luego constituiría el Colla Suyo. A diferencia de Europa, donde el primogénito sucedía al rey,
En el Tahuantinsuyo, los gobernantes incas escogían a uno de sus hijos para que tomasen el mando. En el Incario existía un periodo de correinado que servía de prueba o preparación para el sucesor. La sucesión incaica es un tema bien complejo porque no es que se inventa el gobernante, ¿no? El nuevo gobernante no lo empiezan a buscar cuando el Inca se muere, sino más bien es un proceso que empieza en la vida del propio gobernante, donde van probando a los distintos candidatos o a los distintos posibles incas dentro del rango de la nobleza, ¿no? Entonces, cuando está un inca en el gobierno, los jóvenes aspirantes a gobernantes son enviados a la guerra, son enviados a hacer construcciones, son enviados a hacer alianzas y si las alianzas no funcionan, pues a realizar conquistas. Algunos regresan muertos, otros regresan fracasados, pero finalmente hay uno que empieza a tener éxito en todas estas campañas y es elegido como el sucesor, ¿no? De manera que cuando muere el Inca, la transición ya es un trámite, ¿no? Cuando Pachacútec tenía 60 años de edad y 30 de gobernante, escogió a su hijo Amaru Yupanqui para sucederlo. Durante el correinado, Amaru Yupanqui no demostró las virtudes militares necesarias para asumir el trono, así que no tardó en ser reemplazado por su hermano, Tupac Yupanqui. El correinado entre Pachacútec y Tupac Yupanqui significó una etapa de expansión y esplendor del Tahuantinsuyo. El joven Tupac Yupanqui resultó un extraordinario guerrero que conquistó vastas regiones, desde la costa norte hasta la selva en Chachapoyas. Cuando Tupac Yupanqui conquistó el opulento reino de Chimú, se trajo consigo cautivos, no solamente a sus señores, sino también a expertos artesanos en cerámica, textilería, metalurgia y plumería. Según María Rostorowski, fue recién a partir de la influencia de estos extraordinarios artesanos de la costa norte que la corte inca alcanzó la fastuosidad y el lujo que admirarían los españoles y más tarde, por supuesto, todo el mundo. El Tahuantinsuyo se desarrolló más, fue creciendo y se hizo necesaria una clase trabajadora con dedicación exclusiva a la artesanía refinada. El gobierno dispuso que en el Cusco y en otros centros administrativos se establecieran ayllus formados por artesanos. Cuando falleció Pachacútec, Tupac Yupanqui asumió el poder absoluto. Con él, las fronteras del Tahuantinsuyo llegaron a alcanzar hasta 6 países de la actualidad. Muchas veces, las conquistas iban de la mano con el traslado de mitimaes. Mitimaes eran las personas enviadas a provincias recién conquistadas para cumplir tareas estatales. Llegó hasta lo que es Maule, el río Maule, en el límite sur. Llegó hasta Mendoza, o sea, Cuyo, en Argentina. Precisamente Cuyo es una palabra quechua que deriva de una provincia llamada Cuyo, que quedaba en Urubamba. Toda la población de Cuyo fue llevada a los huarpes. Tanta fue la influencia de los cuyos en Huarpe que se quedó con el nombre de Cuyo hasta ahora. Y por la selva hasta donde lo permite pues, el clima. Y por el norte llegó hasta Quito. Llegó hasta el río Mancasmayo, dicen que ahora ya se ha determinado cuál es el río Ancasmayo. El río Ancasmayo es el río Carchi, que sigue separando a Colombia del Ecuador. Mire, que es una frontera que tiene ya centenares de años.
el gran conquistador, lo que expande hasta los confines del mundo conocido de los incas, el imperio, es definitivamente Tupac Yupanqui. Si uno ve un mapa, lo ve clarísimamente en el sur y llega hasta más abajo de Santiago, la Argentina noroccidental, el Ecuador, todo el altiplano de Bolivia, Ecuador, etcétera, etcétera. Entonces, el gran que expande el imperio y crea, por ejemplo, le atribuyen la creación de muchos centros administrativos, del Capacñán y de otros aspectos, es Tupac Yupanqui. Entre sus numerosas conquistas, las fuerzas de Tupac Yupanqui tomaron posesión de Incahuasi, en el valle del Lunahuaná, Cañete, y avasallaron el señorío de Huarco. El historiador José Antonio del Busto estaba convencido de que Tupac Yupanqui había llegado en balsas hasta Oceanía. Según del Busto, luego de navegar hasta la isla Puná, en el actual Ecuador, el Inca conquistador recibió noticias de la existencia de dos lejanas islas que albergaban gran variedad de riquezas. Así fue que armó una gran expedición marítima que alcanzó algunas islas de la Polinesia, en Oceanía. La versión de Del Busto, hasta el día de hoy, genera polémicas. La población andina nunca ha tenido, la indígena nunca ha tenido vocación marítima. Habían balseros en la isla de la Puná, balseros en la costa del Ecuador, que era parte del Perú también, en Tumbes, pero balseros para hacer comercio, trasladar caracolas, por ejemplo, metales, ¿no? Pero así, marineros que se aventuraran mar adentro, al mar de altura, no era posible en el antiguo Perú. Sin embargo, cuando Tupac Yupanqui llegó al mar de Manta, es decir, de Puerto Viejo, en el Ecuador, al oeste de Guayaquil, los mercaderes de Murio, de metales preciosos, le informaron que en algunas ocasiones, arrastrados por la corriente, habían acabado en unas islas muy lejanas, muy pobladas, llenas de vegetación. No era gente que se iba voluntariamente a la aventura, sino la corriente de Humboldt. Ellos no sabían nada de la corriente de Humboldt, de tal manera que la corriente los arrastraba y los llevaba. Y para que no los arrastrara la corriente, la navegación siempre era de cerca al mar. Cerca al mar era de caleta en caleta, ¿no? No de puerto en puerto, no de caleta en caleta. Tengo un poco de dificultad a imaginar los incas de la sierra, digamos gente de montaña, metidos sobre barcos y cruzando el océano, sobre barcos, sobre balsas. Ahora que en Ecuador había porque esto, según el cuento, lo hizo, según la narración, lo hizo cuando llegó, conquistó Ecuador y de ahí se movió hacia la Oceanía. Se mencionan un par de islas con nombres que no conocemos, que han sido identificados con alguna isla de Polinesia, pero según pudo llegar a Polinesia. Yo creo que todavía hay que estudiar el problema. Entraron serranos, costeños, y acabaron en la Polinesia. Y nosotros sabemos, y eso lo contaban acá en el Perú, los sobrevivientes que regresaron. Y allá en la Polinesia, que fue conquistada por los franceses y los ingleses, ahí también llegaban misioneros. Y los misioneros eran cronistas como los que llegaron al Perú. Ahí también había llegado las tradiciones, la historia. Y le contaron que un
ser sobrenatural llamado Tupac llegó con mucha gente y señalaban el camino, el canal por donde salió y la corriente que los llevó los trajo nuevamente por la isla de Pascua. Y en la isla de Pascua, que era Rapa Nui su nombre, desembarcaron a descansar y ahí dejaron un monumento de recuerdo, porque los incas acostumbraban dejar monumentos en recuerdo de sus expediciones. No eran monumentos a personajes ni obeliscos, eran siempre muros, bien como plataformas muy grandes. Y efectivamente en la isla de Pascua existe un muro así de tamaño de esta habitación, que si usted lo ve, usted dice, es Sacsayhuamán, porque el estilo es purísimo, inca. En la isla de Pascua se encuentran ciertos muros, por ejemplo, que parecerían hasta incaicos, pero también es verdad que en Alatri, en Italia, hay otros muros que hicieron seguramente a otras culturas que podrían ser vistos como incaicos. A un lado de la Plaza de Armas del Cusco podemos encontrar lo que se conoce como la Casa de Tupac Yupanqui. Y hay otra esquina entre Santa Catarina y la calle Triunfo, a un costado de la iglesia del Triunfo, ahí estaba la casa de Tupac Inca Yupanqui, o sea, el Hatun Cancha. Se dice también que Tupac Yupanqui tuvo su palacio cerca del Cusco, en Calispuquio Huasi, y que en Chinchero tuvo una propiedad particular, donde levantó grandes palacios. Su obra constructiva se confunde con la de su padre, Pachacútec. Sacsayhuamán, que domina Cusco desde las alturas. Según los cronistas, fue Tupac Yupanqui quien comenzó a construir esta grandiosa obra que seguramente fue culminada a lo largo de los años por sus sucesores. No se sabe a ciencia cierta si Sacsayhuamán fue diseñada para ser una fortaleza. Según María Rostorowski, esa idea no tendría muchísimo sentido porque en el apogeo del Tahuantinsuyo, Cusco no estaba bajo ninguna grave amenaza. Lo más probable es que fuese un monumento a la victoria de los incas sobre los chancas y que también fuese un escenario para realizar batallas, rituales o simulacros de ataques en los que alguna vez participó incluso Huayna Cápac, hijo predilecto de Tupac Yupanqui. Es probablemente un centro ceremonial. De hecho, hay estructuras importantes de control de calendárico, espejos de agua para ver las posiciones del sol, y probablemente es el centro ceremonial de un grupo incaico. Es decir, los incas se dividen en dos facciones, ¿no? Los llamados incas Hanan y los incas Rurin o Lurin. Los incas Rurin son los que rinden culto en el Coricancha, los que tienen el origen en la cueva de Pacaritambu, la leyenda de los hermanos Ayar. Los incas Hanan son los guerreros, los que rinden culto en Sacsayhuamán, los que vienen del Collao, es decir, con esta leyenda del lago Titicaca y la presencia de poblaciones puquina llegando hacia el Cusco, ¿no? Entonces, ese lugar es probablemente el centro ceremonial más importante. Según Valdemar Espinosa, Tupac Yupanqui falleció envenenado por una de sus esposas secundarias, Chucky Occhio. Antes de morir, eligió como sucesor a su hijo Tito Cusihualpa,
cuya madre era Mama Ocllo. Tras varios intentos de rebelión, Tito Cusihualpa fue reconocido como inca y se le llamó Huayna Cápac. Huayna Cápac fue un notable inca. Él consolidó los planes que trazó su abuelo Pachacútec y conservó los territorios que conquistó su padre, Tupac Yupanqui. Su imperio fue muy grande, vasto, y se enfrentó a muchos intentos de rebelión por parte de los pueblos conquistados. Sin embargo, logró sofocar cada uno de ellos y conservar la unidad del Tahuantinsuyo en su máxima expansión. Cosa que, por supuesto, no fue nada fácil. Según el cronista Sarmiento de Gamboa, el nuevo Inca pasó largos años en Tumipampa, al norte del imperio. Esos años fueron de constantes luchas contra etnias de esa zona. Sin embargo, para entonces, las fronteras del Tahuantinsuyo parecían haber llegado a su límite. Los pueblos que rodeaban el imperio tenían escaso margen de desarrollo y anexarlos resultaba muy costoso. Huayna Cápac fue un emperador que gran parte de su vida la pasó en Ecuador y expandió el imperio hasta los confines más septentrionales, es decir, hasta Colombia, hasta una franja de Colombia, del sur de Colombia, ¿no? Llegó al máximo, bajo Huayna Cápac que llegó a la máxima expansión. Huayna Cápac, evidentemente ya el imperio tenía problemas de extensión, tanto que Huayna Cápac estableció otro Cusco, lo llamaba así, en Ecuador, una especie de segunda capital, y él, por ejemplo, difundió en Ecuador el culto de un oráculo del Perú septentrional, de Huamachuco, que era el oráculo de Catequil, que era un importantísimo oráculo de la zona de Huamachuco. Una vez Huayna Cápac quiso conquistar el sur de Colombia, pero sus consejeros ya tomó posesión e inclusive fundó una ciudad que le dio el nombre del Encano, pero sus consejeros le aconsejaron que abandonara esa zona, dejara la ciudad, porque más le costaba al Cusco que lo que sus habitantes rendían. ¿Quiénes eran esos habitantes? Los quillacingas, gente primitivísima, antropófagos, desnudos. Había que darles ropa, darle comida, darle carne, darle todo. Mucho gasto para el presupuesto de entonces Huayna Cápac tuvo que abandonarlos y dejarlos y fijar la frontera en el río Carchi, en el Ancalmay-Pijoy. O sea que los incas abandonaron ese territorio porque decían, esta gente no merecen ser súbditos del Incario. Las agyas o mujeres escogidas tuvieron un rol muy importante en la administración del Inca Huayna Cápac. A las collas, por ejemplo, a la esposa de Huayna Cápac se le entregó un número de agyas. ¿Para qué? Para que la ayuden no solo en los rituales, sino también como para que la ayuden dentro de los intercambios, que son fundamentales. En el Tahuantinsuyo, las relaciones no solo de parentesco, sino de reciprocidad y redistribución, pero también las alianzas son importantísimas. En este caso, ¿no?, las agyas, como tejedoras, como las personas que preparan la chicha y otros alimentos, aportan a eso. Entonces, una colla que también tiene este capital es fundamental, porque va a ayudar dentro de la administración. Pero no solo queda ahí el plano de las agyas o la actividad de las agyas. También ellas, por ejemplo, son muy importantes para los rituales, el culto a los muertos. Se sabe que cada inca tuvo muchas mujeres y se dice que Huayna Cápac fue el que tuvo el récord, pero no en el sentido estricto de la palabra.
Efectivamente tuvo 400. Tuvo 200 mujeres en cada saya. Saya es el Lurin Saya y Anan Saya. Una mujer en Anan Saya, una mujer en Lurin Saya. Pero mujeres desde el punto de vista político, que envíen o saquen una mujer para que forme parte del serrallo del Inca. Y salen con mucho gusto, mucha satisfacción estas chicas de ser esposas del Inca. Pero en la vida real no son sus esposas de verdad, son simplemente matrimonios políticos, matrimonios por conveniencia, porque ser la esposa del Inca lo convierte en una mujer importante en la provincia y en un vínculo para asentar la sumisión, fortalecer la dominación. Puede tener un hijo, un hijo solamente cada una de ellas, pero no tiene 400 hijos, tiene 100 hijos nomás. Pues cuidan mucho los consejeros de que tengan un hijo en cada provincia del Inca para que ese muchacho, como crece, se convierte en el mejor lazo, en el mejor eslabón de la provincia dominada con el Cusco dominante. Es fines políticos. Cuando estaba en Quito, Huayna Cápac recibió las noticias de que extraña gente barbuda venía por el mar en grandes casas de madera. Estos extranjeros propagaban enfermedades desconocidas que causaron gran mortandad en la población de las provincias norteñas. Según una versión muy aceptada, en 1526, el Inca Huayna Cápac y poco después su sucesor, Ninan Cuyuchi, cayeron víctimas de esas epidemias. En ese contexto, la sucesión al trono se tornó confusa. Huáscar, también hijo de Huayna Cápac, se apoderó del Cusco. Mientras tanto, su hermano Atahualpa pensaba que el norte le pertenecía, pues era la tierra de su madre y de sus antepasados. No tardaría en estallar la guerra entre ambos hermanos y desmoronarse el poderoso estado panandino que habían construido Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac, los incas imperiales.